El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que Moisés que ha hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie profeta en su tierra, quiere decir el Señor. Es decir, cuando la palabra se escucha, se incorpora a la conciencia de la persona, llega hasta el corazón, esa palabra se vuelve profética, esa palabra se vuelve profundamente presente y actuante y realizándose a sí mismo. Y de esa manera esa palabra tiene un efecto tan fuerte en el corazón del que lo escucha y del que lo realiza, que evidentemente viene a transformar, a cambiar, porque la palabra tiene un poder recreativo. Crea lo que ya está hecho por la luz del Hijo en el Padre por el mismo Espíritu. Es la realización plena de la palabra. Eso es lo que Jesús quiere decir en ese momento, cuando está en la sinagoga de Nazaret y busca de anunciar que la palabra profética que se ha proclamado en la sinagoga tiene un significado especial, se está actualizando a sí mismo, se está realizando a sí mismo. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Y él mismo profetizaba sobre sí mismo. La misma palabra encarnada hablaba de sí mismo y lo anunciaba y lo predicaba. Es el acto justamente de todos los predicadores que en nombre de Cristo
trabajan para dar a conocer la buena nueva y vivir la buena nueva y hacer de la buena nueva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solo el anuncio profético, sino la realización misma de esa palabra. ¿Y qué es lo que decía la palabra de Isaías? Que en un cierto sentido Jesús toma como punto de referencia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, la plena realización del misterio de la encarnación redentiva que en la persona de Jesús de Nazaret se estaba cumpliendo a sí misma a través del mismo que lo está anunciando, es decir, el Mesías. Jesús está anunciando su presencia mesiánica en el lugar mismo donde él se había educado, donde había sido criado y donde todo el mundo conocía perfectamente a su familia, a su ambiente, su entorno, y al mismo lo conocían desde niño, de joven y de adulto, hasta el momento que él se marchó de allí para ir realizando esa gran misión evangelizadora que después él pasa a buscar de realizar en el mismo Nazaret. Pero muchas veces, como él mismo dice, es difícil que en el lugar de donde tú estás puedan reconocer su condición. Eso le puede ocurrir a muchas personas que no son valoradas dentro de su propio ambiente familiar, dentro de su propia comunidad de vida, y que están haciendo un gran esfuerzo de entrega a Cristo, pero que en el fondo no son aceptados. ¿Por qué? Porque no se reconoce la acción de Dios en esa persona. Es esa falta de discernimiento, por lo cual Jesús dice, ningún profeta es aceptado en su lugar, porque si en su lugar se realizarían todos los signos que el mismo Señor realizó en otra parte y que nosotros los discípulos del Señor podemos realizar con el poder de la palabra hecha carne, con esa palabra de comunión y participación, esa palabra eucarística de reconciliación, sanadora, curadora, liberadora, llena de justicia y de paz para todos, no puede haber ningún tipo de respuesta, de reconocimiento de esa actuación, porque evidentemente todo signo es acompañado por la fe de la persona que están participando de esa manifestación, no solo del que la realiza, sino de aquellos que están presentes y están acompañando. Y allí donde Jesús no haya presente la fe de su comunidad, no quieren creer en él, porque ellos comparan su naturaleza humana y quieren desconocer la originalidad del misterio mesiánico que se estaba realizando en su propia persona. Y eso, repito, puede acontecer así como aconteció con el mismo Jesús, puede acontecer con todos los discípulos del Señor. A veces para nosotros es difícil. Donde hay un cristiano auténtico, hay una acción profética auténtica que puede ser aceptada o rechazada. En estos tiempos nosotros vemos como en otra parte del mundo el misterio del anuncio del Evangelio es perseguido, incomprendido y rechazado. Y dentro de nuestros límites también muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de una aceptación, por lo cual nosotros nos reducimos a un rechazo de la persona, del mensajero, del catequista, del sacerdote, de la religiosa, del religioso, del hermano laico que está anunciando, porque no queremos creer en su testimonio de servicio, porque lo comparamos solamente con su origen biográfico, con su origen familiar, por lo cual uno dice, puede salir algo bueno de ese sitio, de esa familia o de ese lugar, o con esa mentalidad, pues es allí donde el Señor nos viene a anunciar justamente el gran cambio que Él realiza inclusive en sus seguidores, cambio de vida, cambio de testimonio, cambio y transformación de personas que tocado por la palabra, son transformados por la palabra y a su vez pueden anunciar la palabra que transforma el mundo, que viene a poner
paz donde hay guerra, que viene a poner justicia donde hay injusticia, que viene a poner salud donde hay enfermedad, que viene a poner solidaridad y corresponsabilidad donde hay un mundo egoísta lleno de individualismo, de materialismo y de actitudes que van en contra del ser humano. Y lo que va en contra del ser humano va en contra también de Dios. Por eso hoy el Señor nos invita a anunciar el Evangelio con valor, con un sentido profundo de desprendimiento, porque solo así es que nosotros podemos permitir que la palabra de Dios llegue a realizarse plenamente en nosotros y a través de nosotros, para que Jesús sea realmente la buena nueva de la humanidad que necesita de cambios, de una humanidad que quiere superar las crisis y las dificultades y las desigualdades y quiere llegar a esa gran fraternidad universal que es justamente la iglesia que Cristo ha creado y ha fundado para transformar el mundo y así construir el reino. Participemos también nosotros y preguntémonos de qué forma nosotros escuchamos la palabra de Dios y cómo la realizamos y cómo sabemos reconocernos en ella, sabernos reconocer en los predicadores que la anuncian y sabernos reconocer en esa acción de transformación y de cambio al cual el Señor nos cambia. Conversión personal, conversión pastoral y conversión social. Amén.